Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar presentes en esta noche, conectados a nuestra primer sesión de este año 2024, de nuestras sesiones mensuales, semanales del Colegio de Medicina Interna de México. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de toda la mesa directiva de este año 2024. Y bueno, en esta noche abordaremos un tema que creemos que es de gran importancia, de trascendencia clínica. Hablaremos de loxocelismo. Ese es el nombre que recibe la intoxicación causada por la mordedura de arañas del género Loxoceles, como ustedes bien lo saben, conocidas más frecuentemente como arañas violinistas o arañas del rincón. Estas arañas son un grupo de arácnidos venenosos y su mordedura puede causar desde síntomas leves hasta complicaciones eh, de tipo, en todo el organismo, como ustedes bien lo saben. Y esta noche estamos muy contentos de darle la bienvenida a la doctora Leslie Moranchel García. Ella es médico cirujano por la Benemérita Universidad de Puebla. Es egresada de Medicina Interna del Colegio de el Centro Médico Nacional Arrasa y también tiene una alta especialidad en toxicología clínica. Actualmente es la jefa del Centro de Toxicología del Hospital Ángeles Puebla. Y bueno, ella tiene múltiples maestrías en administración de hospitales, diplomados en investigación, también es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT, es profesora de pregrado, de especialidades y de diplomados, y también autora de diferentes artículos, trabajos de investigación y capítulos de libros. Por supuesto, ella está certificada por por el Consejo de Medicina Interna de México, es autora de varios artículos, trabajos de investigación y de varios capítulos de libros. Y ella, como experta, nos hablará en esta noche acerca del loxocelismo. Todo lo que médicos internistas y también de primer contacto debemos saber acerca de esta entidad clínica. Sin más por el momento, les dejo con la doctora Moranchel, nuestra experta en esta noche. Bien, pues muy agradecida con el Colegio de Medicina Interna de México para poder compartir en esta ocasión este tema que creo que es bastante importante y en el aspecto de toxicología, creo que a veces los internistas hemos dejado escapar un poco. Sin duda es un área que creo que en general, como parte de la especialidad, nos falta un poquito explorar más. Lo hemos dejado quizá un poco más en manos de los urgenciólogos, de los pediatras, tal vez porque pensamos que no es algo que tan frecuentemente vemos y puede ser que sea real. A lo mejor nosotros nos enfocamos más a las complicaciones crónicas, a todo lo que tiene que ver con intoxicaciones crónicas, pero puede haber situaciones, intoxicaciones en agudo, que pues sin duda también de una u otra forma llegarán a manos de un internista. Y saber qué hacer, pues es bastante importante. Al final, cuando nadie sabe qué hacer en una patología, y creo que todos lo sabemos muy bien, pues es siempre el internista con el que recurren. Y algo así sucede con todo lo que son picaduras y mordeduras. De repente, cuando hay un paciente al que le pica o le muerde algo, llámese desde una abeja, arañas, serpientes, alacranes, surge la duda de como con quién lo mando, ¿no? Si es el niño, pues inmediatamente con el pediatra. Pero si es un adolescente, si es un adulto, pues de repente llegan incluso con los dermatólogos, es muy común que lleguen con los infectólogos, a veces son ellos quienes terminan refiriéndolos a medicina interna o específicamente al área de toxicología, pero pues es muy importante saber qué podemos ofrecer y cuáles son los pacientes que sí realmente requieren de una referencia o cuáles aquellos no se van a complicar. Y hablando específicamente de mordeduras, en este caso de arañas, pues la que tiene que ver con la famosísima araña violinista, que es el oxocelismo, creo que es una de las patologías que más claramente representa el espíritu del internista, porque es algo totalmente clínico. Y del diagnóstico clínico, pero además del diagnóstico oportuno que nosotros hagamos, pues va a depender como tal la evolución del paciente, su pronóstico, una vez que nosotros identifiquemos correctamente una lesión y por lo tanto definamos el manejo oportuno. De ahí esta plática que se titula Loxocelismo, ¿qué debo saber?
Para empezar, el loxocelismo es el cuadro que se produce por el veneno de las arañas del género Loxoceles. Loxoceles viene dado por la forma de las arañas. Loxos, que significa curvas, y quelos, patas. Si observan, son muy características las patas que tienen estas arañas, que además también se pueden llamar, parte del clásico violinista, araña parda, araña rinconera, viuda marrón, por el color que tienen. Este género incluye a varias especies, todas ellas presentes en nuestro país: gaucho, deserta, intermedia, laeta, reclusa, y todas tienen en común el famoso violín. Ese violín que es lo que nosotros buscamos cuando nos llevan una araña para identificación. Es ese patrón de coloración que encontramos en el cefalotórax lo que nos va a ayudar a sospechar si se trata o no se trata de una violinista. Estas arañas, pues además del color, de la forma curva de las patas, tienen un par de quelíceros, que es lo que nosotros podemos observar aquí adelante. En esta imagen se ve cómo esos quelíceros están unidos tal cual a la glándula de veneno, la conexión directa, y una vez que encuentran, o bueno, que deciden lanzar una mordedura, inyectan el veneno a través de los quelíceros. Y eso es importante también saberlo, quizá un poco más para discernir en cuanto al tipo de literatura que nos conviene leer. Las arañas muerden, ¿no? Es muy común que todos pensemos que las arañas pican, o es la forma en la que hacemos referencia a esto, pero en realidad, haciendo alusión a que los quelíceros se parecen más a unos dientes, pues entonces decimos que las arañas lo que hacen más bien es morder y no picar, como lo hace el alacrán, que sí inocula el veneno a través de la cola. Estas arañas miden generalmente de 8 a 30 milímetros. Son arañas que pueden vivir entre año y medio, 2 años. La hembra, que es la que clínicamente es más importante porque da los cuadros como tal, pues es más grande, es más prominente que el macho. Es principalmente una araña nocturna. Y esto también es importante para nosotros porque, al no ser una mordedura que genere dolor, pues realmente el paciente muchas veces no sabe cómo apareció la lesión. Y cuando nosotros hacemos un interrogatorio, pues generalmente nos encontramos con el dato de que el paciente se fue a dormir sin tener ninguna lesión, sin tener ningún cambio en la piel, y ya conforme pasa el día o cuando amanece es cuando se da cuenta de que hay algo raro. Entonces, por eso es que nos importa saber un poco los hábitos de la araña. Es una araña, además, que se encuentra en los lugares más oscuros, lugares con poco movimiento. Por eso también, al momento de hacer el interrogatorio, pues es común encontrar que el paciente se encontraba limpiando a lo mejor un closet, moviendo algunas chamarras, ropa que generalmente no usa, o quizá limpiando áreas del jardín, moviendo tanques de gas. Todos estos sitios en donde se acumula polvo, donde no se hace un aseo constante o donde no hay un movimiento constante, pues son los lugares predilectos. Se menciona que esta araña está activa durante todo el año, siempre, pero que la vitalidad disminuye por el frío. Y pues eso también tiene relación en cuanto a la clínica. No es que no pueda haber loxocelismo en los meses de invierno, pero sí la frecuencia disminuye mucho más en comparación a primavera, verano. Hay una gran variedad de violinistas. De hecho, seguramente ustedes pueden encontrar mucha infografía, sobre todo de Rectox, en cuanto a los tipos de violinistas que tenemos en todo el mundo y en México. En México incluso podrán encontrar que tenemos la especie que es propia de Yucatán, la especie que es propia de Puebla. Nosotros finalmente no somos biólogos, no somos aracnólogos, pero tener esta información pues nos ayuda un poco para saber si en el área donde vivimos, en el área donde trabajamos, pues es más o menos común este cuadro. Y aunque no es tan frecuente que lleven a la especie los pacientes que han sido mordidos por una araña, pues cuando esto llega a suceder, es importante encontrar estas características que hemos mencionado, pues para darnos una idea o al menos orientarnos a que sí puede tratarse del oxocelismo. Los estados en donde hay un mayor registro de mordedura por esta araña son Guanajuato, Jalisco y el Estado de México. Esto no significa que sean los únicos lugares de la República donde va a haber loxocelismo, pero sí es donde más frecuentemente sucede. Tenemos dos tipos de loxocelismo. El loxocelismo dermonecrótico, que afortunadamente ocupa el mayor porcentaje de los casos, dependiendo del autor de la serie. Hay quienes describen desde un 85 hasta un 90% de los casos. Y la característica principal aquí es que la lesión se queda únicamente en piel, justo donde la araña muerde,
Encontramos el dolor, encontramos edema, eritema que evoluciona en las primeras 6 a 8 horas, hasta darnos como resultado un halo de vasoconstricción y de isquemia justo alrededor de la lesión. Y conforme el tiempo va progresando, pues también lo hace el dolor, va aumentando en intensidad, desde haber sido imperceptible justo cuando la araña muerde, hasta pasadas 8 o 12 horas que tenemos un dolor bastante intenso. El otro 15-10% corresponde al oxocelismo sistémico. Y aquí hablamos ya de un cuadro en donde no solamente vamos a tener la lesión en piel, sino que además habrá alteraciones metabólicas, daño renal, daño pulmonar, daño hematológico, y este cuadro es letal en más del 15% de los casos. No tiene mucho tiempo que se hizo famoso el oxocelismo, por llamarlo de esta forma, en redes sociales, precisamente por varios casos del oxocelismo sistémico, pacientes en los cuales no se llegó a contar con el fagoterápico y que lamentablemente fallecían. Entonces, esto nos habla de la severidad, porque ya cuando hablamos del oxocelismo sistémico, no se trata únicamente de resolver la lesión o de limitar la diseminación del veneno inoculado por la araña, sino ya del soporte y del manejo como tal de cada una de las fallas que se vayan originando. El oxocelismo sistémico se produce porque hay una modificación de los componentes de la membrana del eritrocito y porque se activa la vía alterna del complemento. Es importante recalcar siempre que no hay una relación entre la magnitud de la lesión y la producción de la hemólisis. Es decir, no va a haber una relación directa entre una lesión grande y que esa necesariamente produzca el oxocelismo sistémico, o por el contrario, que al ser una lesión muy pequeña, esa no pueda producir el oxocelismo sistémico. En realidad, se han analizado varias series de casos y se ha visto que no hay un factor como tal que me ayude a predecir qué paciente, después de haber sido mordido por una araña violinista, va a evolucionar o no a un oxocelismo sistémico. El único dato, y además clínico, que ha estado presente en la gran mayoría de los casos es la fiebre. Se menciona que si un paciente presenta fiebre en las primeras 6 a 24 horas después de haber sido mordido por la araña, son pacientes que tienen una alta probabilidad de evolucionar a un loxocelismo sistémico, con mayor razón si la fiebre se acompaña también de vómito. La parte más importante del veneno del oxoceles es la esfingomielinasa D. Este es el componente característico porque es justamente el factor dermonecrótico y hemolítico, es decir, es el factor que le da el sello al veneno de esta araña. No podemos hablar nosotros del oxocelismo, de mordedura por araña violinista, si no tenemos la presencia de necrosis. Es algo que va totalmente unido siempre. Por eso el factor a recordar siempre es esfingomielinasa D. Existen otros componentes como hialuronidasas, metaloproteasas, esterasas, fosfolipasas, fosfatasa ácida y alcalina. Todos estos en conjunto ayudan a una mayor difusibilidad, a la quimiotaxis, por supuesto, a la necrosis y a la agregación plaquetaria que caracteriza este cuadro. El mecanismo por el cual se causa la hemólisis es también por activación del complemento y porque existe liberación de las citocinas. Todo esto produce un cuadro muy semejante a un choque endotóxico. Una vez que la araña muerde e inocula veneno, se elevan las concentraciones de factor de necrosis tumoral, de interleucina 6-10, del factor estimulante de colonia y de óxido nítrico. Justo en la zona de la mordedura, al conjugarse todo esto, aparece edema, hay un adelgazamiento del endotelio vascular, se acumulan células inflamatorias, comienza un proceso de vasodilatación, coagulación y una degeneración de paredes vasculares. Todas estas características precisamente en relación a vasculitis, y esto genera a su vez necrosis tisular. Histopatológicamente, entonces, lo que nosotros encontraríamos justo en la zona donde la araña muerde es una vasculitis con obliteración de pequeños vasos, con infiltración de polimorfonucleares, edema, hemorragia y una necrosis focal. Pero clínicamente, ¿qué es lo que veo? Todo este proceso inflamatorio, toda esta vasculitis, la formación de los trombos, me va a dar la famosa lesión en placa marmórea o la placa libeloide, que es como la lesión que ustedes están viendo en su pantalla. Esta lesión
es el resultado de la necrosis local, de un proceso de coagulación intravascular diseminada y de la isquemia, que al intercalarse todas ellas nos van a dar tres zonas. La zona central, que es la zona necrótica, seguida de un halo blanco de isquemia y finalmente rodeada por un halo rojo o de edema. De ahí que también se le conozca a esta lesión con el nombre del signo de la bandera francesa, precisamente por los colores de esta bandera, ¿no? El azul haciendo relación al negro, la necrosis, blanco de isquemia y rojo de edema. Y es entonces justamente la presencia de esta lesión lo que a mí me va a ayudar para hacer el diagnóstico. Es decir, si llega un paciente con una lesión como la que yo estoy observando en la pantalla, con una historia, con un relato en donde hay una araña involucrada, en donde no hay ningún otro agente probable causante de este tipo de lesiones, un interrogatorio en donde probablemente me mencione que estuvo haciendo alguna limpieza, que estuvo en algún jardín, que estuvo haciendo alguna actividad de jardinería, de albañilería, pues en su conjunto es lo que a mí me lleva precisamente a hacer el diagnóstico del oxocelismo. Estos son algunos ejemplos de casos del oxocelismo dermonecrótico, es decir, pacientes que fueron valorados, todos ellos con la sospecha del oxocelismo, pacientes en los que además se aplicó el tratamiento oportunamente y que tuvieron una evolución favorable, y que además, les repito, fueron solo dermonecróticos, ninguno de ellos presentó alguna alteración sistémica. Vean en el caso del paciente de la letra A, cómo la lesión es muy clásica, ¿no? Es básicamente igual a la lesión que yo les presento como la lesión clave a buscar en el oxocelismo. Observamos perfectamente la necrosis, vemos el halo de isquemia y vemos el halo edematoso. Conforme evoluciona la lesión, porque esta lesión no para, es una lesión dinámica, conforme pasen las horas y el veneno continúe distribuyéndose, la lesión va a ir aumentando y es un crecimiento tanto en cuanto a longitud como en cuanto a profundidad. Aquí vemos entonces como ya la zona necrótica central es mucho más grande, vemos incluso cómo se ve más profunda, la zona isquémica se pierde un poco más entre todo el edema. A este paciente se le aplica la dosis de fagoterápico y vean cómo entonces la reducción comienza de afuera hacia adentro. Lo primero en desaparecer es el edema, prevalece un poco la zona marcada de isquemia y ya lo único que prevalece pues es precisamente la escara necrótica. De ahí la importancia también del diagnóstico oportuno. Entre más rápido acudan estos pacientes a una valoración y entre más rápido se les dé el tratamiento correcto, que es el fagoterápico, la zona necrótica es mucho menor, es decir, la zona que se destruye, la zona que se pierde, es pequeña. En el caso de este paciente, pues realmente es una lesión que no va a dejar mayor secuela, no va a requerir de ningún tipo de reparación. No todos los pacientes tienen la misma suerte, pero sí es importante especificar esto tanto para nosotros que atendemos estos casos como incluso para los mismos pacientes, ya que de repente cuando son zonas extensas las que ya se necrosaron, muchas veces el paciente tiene la idea de que al aplicarles el fagoterápico es como si fuera magia. Y un poco, pero no va a desaparecer la necrosis. Lo que para el momento ya se haya necrosado, cuando el paciente llega a la aplicación de fagoterápico, eso no hay manera de recuperarlo. Entonces, les repito, a veces algunos pacientes consideran que toda la lesión va a tener una regresión al punto de que la piel les quede como si nada hubiera pasado. Y lamentablemente eso no es así. Entonces, siempre hay que especificar que pues lo que se murió, se murió. Entonces, entre más rápida sea la aplicación del fagoterápico, mucho mejor para el paciente y para su evolución. El segundo caso es un poco más complicado al diagnóstico. Si ustedes ven esta imagen, en realidad no se ve una necrosis tan franca como en la primera. Vemos si acaso el centro, vemos isquemia, pero el edema es mucho más grande e incluso lo que pocas veces se llega a observar, vemos algunas lesiones satélite. Aquí lo que ayudó realmente a pensar un poco más en el diagnóstico, pues fue el interrogatorio mucho más dirigido y la exclusión de cualquier otra sospecha de picadura o mordedura. Y en este último caso, vemos también igual
cómo observamos la necrosis, vemos el edema, la zona isquémica se llega a observar mucho menos en comparación a la imagen A. En este momento, cuando se aplica flavoterápico, vemos ya como el edema es mucho más importante, mucho más marcado, y al final lo único que queda es precisamente la escara necrótica. Las áreas del cuerpo que se ven más afectadas con estas mordeduras, pues son por supuesto los miembros torácicos, ¿no? Sobre todo las manos, les decía. Cuando el paciente quita un cuadro, mueve algún mueble, mueve el tanque de gas, pues finalmente la araña se siente invadida en su espacio y la mordedura es la manera en la que busca alejarnos de su zona. Las arañas no nos muerden como una forma de ataque. No es como que las arañas salgan por las noches y busquen alguna víctima para morder, sino que nosotros invadimos su zona y finalmente ellas únicamente se defienden. Por eso es que generalmente las mordeduras son únicas, ¿ok? Y ese es otro dato bastante importante al momento de hacer un diferencial. Si yo encuentro muchas lesiones en la misma área del cuerpo o incluso en distintas áreas del cuerpo, difícilmente puedo pensar en arañas, específicamente en Loxoceles, ya que esta araña muerde como una forma de defensa y se aleja. Otras zonas también que pueden verse afectadas, pues son la cara, el cuello y ya en mucho menor frecuencia los miembros pélvicos y el tórax. La magnitud de las lesiones y además el pronóstico de la lesión algunas veces se ha asociado con factores externos, sobre todo con obesidad, la cantidad del veneno inoculado, el sexo de la araña y la región del cuerpo afectada. ¿Esto a qué se refiere? Si la zona del cuerpo afectada tiene mayor cantidad de tejido adiposo, es más probable que la lesión sea mucho más grande y más profunda. Ojo, esto no va en relación a si es dermonecrótico o sistémico, va en relación a si la lesión es más o menos profunda. Entonces, lo que se ha visto, lo más frecuente, es que si tenemos bastante cantidad de tejido adiposo, lo más seguro es que la lesión crezca mucho más, tanto en cuanto a superficie como a su profundidad. Ahora, lo que les comentaba desde las primeras diapositivas. Algo importante aquí es la ausencia de dolor. Justo en el momento en que la araña muerde, no existe dolor. Muy pocos pacientes son los que de repente llegan a referir un dolor único, súbito, lancinante, pero la gran mayoría ni siquiera se dan cuenta de lo que sucedió. ¿Cuándo se dan cuenta? Conforme ven una lesión que previamente no tenían y que con el paso de las horas comienza ahora sí a doler. Y es que este dolor es secundario a la isquemia. Por eso es que después de 12 y hasta más o menos 18 horas después de la lesión es cuando se va a producir este dolor. Que lleguen a capturar, a identificar a la araña es muy raro. Las arañas son muy rápidas, son bastante escurridizas. No es como con los alacranes, por ejemplo, que es mucho más fácil que los observen, que los pisen, que los atrapen, o incluso con las mismas serpientes, que de repente también llega a ocurrir que lleven a la especie. Con las arañas difícilmente llega a pasar. En los poquísimos casos que sí sucede, pues es justamente el violín lo que nosotros vamos a buscar intencionadamente, ¿no? Para saber si podemos pensar o no en loxocelismo. Ahora, les decía que por qué personalmente creo que el loxocelismo es algo bastante interesante para nosotros los internistas, porque el diagnóstico es completamente clínico. No existen, o al menos no en nuestro país, algún tipo de estudios de laboratorio, algún tipo de estudio de gabinete que nos ayude a comprobar o a corroborar nuestro diagnóstico. Realmente el diagnóstico se basa en una buena anamnesis, en un buen interrogatorio, en donde realmente reconstruyamos la historia del paciente, porque no siempre el paciente llega a las 6 horas, a las 8 horas de que tuvo esta mordedura. Hay pacientes que llegan incluso semanas después y una vez que han sido multitratados. Entonces, hacer una buena evaluación, un buen interrogatorio, una buena reconstrucción de la historia clínica, aunado además a ese ojo clínico, a esa adecuada evolución, es lo que va a hacer que yo dé con el diagnóstico correcto. Y una vez dando un diagnóstico correcto, pues realmente el tratamiento podríamos decir que es quizá la parte más sencilla de este proceso. Y con la imagen que yo les mostré al principio,
podríamos pensar, bueno, si yo encuentro esta lesión, ¿cuál es la complicación de hacer el diagnóstico del oxocalismo? ¿No? Hasta aquí parecería a lo mejor algo muy sencillo. El problema inicia o el problema viene con todo lo que va asociado a nuestros hábitos y costumbres. Y digo todos porque al final todos en algún momento hemos sido pacientes también. Y si nosotros vemos una lesión que no teníamos a lo mejor hace unas horas o una noche previa, que no sabemos de dónde salió, que no sabemos a qué puede estar relacionada, pues lo que la gran mayoría de pacientes hacen es comenzar a aplicarse algo, ¿no? Y desde los remedios caseros, que es la aplicación de sábila, pasta dental, vitacilina, pomada de la campana, ajo, vendarse la lesión, los más aventurados incluso hacer incisiones en la lesión o ir con algún médico que a lo mejor no está capacitado en esto, nunca ha escuchado del oxocelismo y que empieza a dar tratamientos tópicos que casi siempre se centran en los famosos esteroides. Barmisil es un clásico que se indique, algunos otros incluso antibióticos. He visto casos ya más aventurados que es tanto antibiótico tópico como antibiótico oral o incluso intravenoso. He habido casos en donde además también no solo es antibiótico, sino que dan antiviral y dan antifúngico. Entonces, todo esto comienza a modificar la lesión. La lesión no va a ceder con ninguno de esos tratamientos porque no es como tal el tratamiento que va a dirigirse contra el veneno de la araña, pero lo que sí va a hacer es modificar por completo la lesión. Entonces, para cuando el paciente llegue probablemente conmigo, difícilmente se van a observar la zona A, B y C de la placa libeloide. Yo voy a ver ya a lo mejor una necrosis mucho más profunda, con una úlcera maltratada, con la piel cambiada por el esteroide, con laboratorios alterados por el antibiótico, por el antiviral, y es entonces cuando el diagnóstico ya no se vuelve tan fácil como pareciera. Entonces yo debo de identificar correctamente a la placa libeloide. Esta placa es lo que a mí me va a dar mi sospecha diagnóstica y me va a dar esa oportunidad de iniciar un tratamiento correcto. Ahora les decía, más allá de lo que cada paciente muchas veces aplica o de lo que otros médicos indican para la lesión, la misma lesión por sí sola también evoluciona con las horas. El veneno no es algo que permanezca estático, es algo que se disemina y eso aplica para todos los venenos. Por eso es que no sirve, por ejemplo, ante una mordedura de serpiente, lo que hemos visto todos en novelas o películas, que inmediatamente muerde en la zona donde también mordió la serpiente y tratan de extraer el veneno. Porque realmente la inoculación del veneno de todas estas especies y la diseminación se da desde los primeros 2 minutos. Entonces, esto, insisto, hace que la lesión sea dinámica. La lesión va a cambiar, se va a modificar con el paso de las horas y vamos a ir encontrando datos distintos. Si nosotros evaluamos a un paciente en sus primeras 6 a 12 horas posteriores a la mordedura, lo que vamos a encontrar es edema, eritema y en algunos casos incluso observar la huella de los quelíceros, es decir, justo de lo que hace que inocule la araña su veneno. Si nosotros lo evaluamos en las primeras 12 a 24 horas, que se considera el tiempo ideal para hacer un buen diagnóstico, pues vamos a encontrar precisamente esa placa libeloide o marmórea. Es decir, si el paciente no se untó, no se aplicó, no modificó en nada la lesión, pues es el tiempo perfecto en el cual yo voy a encontrar ese patrón, esa marca, la bandera francesa, y es el mejor momento en el cual yo puedo hacer el diagnóstico y darle el tratamiento. Ahora, si pasan más tiempo, si ya hablamos de una mordedura que supera las primeras 24 horas, pues entonces vamos a encontrar vesículas, flictenas, zona de necrosis, zonas de hemorragia, y si ya hablamos incluso de 5 a 7 días, pues esa necrosis central con la que comenzó todo el cuadro ya habrá crecido tanto en extensión como en profundidad, habrá una escara negra mucho más grande que se va a desprender y que al momento de hacerlo va a dejar una zona de ulceración profunda y que muchas veces la curación va a requerir semanas o a veces meses. La reparación total de un cuadro severo del oxocelismo puede tardar hasta 15 meses. Otra manera de apoyarnos para poder distinguir a las lesiones es este acrónimo, es el acrónimo NOT-RECLUS.
Y aplicar este acrónimo nos ayuda para identificar si una lesión no está asociada con la mordedura de esta araña. Es decir, si cumple los criterios de not recluse, significa que no es una araña reclusa, es decir, que no es una Loxoceles y por lo tanto que no es el cuadro que a nosotros nos interesa. ¿A qué se refiere not recluse? N nos habla de lesiones numerosas. Como les decía, en gloxocelismo generalmente solo hablamos de una lesión, la lesión de defensa de la araña. No es difícil, al menos yo nunca he visto casos de gloxocelismo en donde estemos hablando de más lesiones. Siempre es una lesión única. Ocurrencia. Y esto va de la mano con el adecuado interrogatorio, con la buena anamnesis, ¿no? Generalmente el paciente menciona la presencia de alguna araña. Cuando esto no ocurre así, cuando encontramos algún otro dato en el interrogatorio, pues difícilmente nos vamos a orientar al loxocelismo. El tiempo, les decía, la mayoría de los casos del loxocelismo ocurre entre abril y octubre. Fuera de ese periodo es muy poco probable. Aquí en cuanto a esta letra, pues siempre hay que tener un poquito más de cuidado porque no significa que sea imposible. Es mucho menos frecuente porque la araña no sale con el frío, pero insisto, tampoco es que sea imposible. La R en cuanto a relación al centro rojo. Acuérdense siempre que la mnemotecnia o que el signo más bien de la bandera francesa es lo que nos debe guiar. Negro, blanco, y rojo. Son esas tres coloraciones, esas tres zonas lo que nosotros debemos buscar, especialmente si el paciente se presenta en las primeras horas post mordedura, va a ser mucho más fácil la identificación. De elevado. Cuando las lesiones son elevadas, difícilmente hablamos del oxocelismo. Aquí acuérdense que el veneno, al comenzar a actuar, comienza a necrosar y por lo tanto es mucho más factible que la lesión sea hundida o sea profunda. La C es muy importante porque nos habla de cronicidad. Es muy difícil que nosotros hablemos del oxocelismo en una lesión que ya ha pasado más de 3 meses, ¿ok? Y esto pareciera a lo mejor no tan frecuente, pero ya en la práctica vemos que no es así. Son varios pacientes, al menos los que a mí me ha tocado recibir en la consulta, y ni siquiera en la consulta de toxicología, en la consulta de medicina interna con lesiones en piel con sospecha de ser un loxocelismo. Y son lesiones que ya llevan a veces hasta 6 meses o incluso hubo una lesión que ya llevaba más de un año. Entonces, cuando hablamos de tanto tiempo, cuando hablamos de tanta cronicidad, definitivamente no es loxocelismo. L en cuanto al tamaño largo, las lesiones típicamente no exceden los 10 centímetros y aquí también hay que tener cuidado. Esto es en cuanto a la generalidad, pero también si estamos hablando ya de lesiones de 5 o 7 días, sí pueden llegar a superar este diámetro. La U de ulceración. La ulceración, la destrucción, se presenta normalmente después de los 7 días post-mordedura. Si nosotros vemos una ulceración muy temprana, probablemente no sea loxocelismo. S en cuanto al edema, ¿ok? El edema no es lo más importante. Volvemos al inicio de la plática. Recuerden que yo les decía que la esfingomielinasa D es el principal componente del veneno de esta araña y es lo que le da la necrosis. Entonces, el sello del oxocelismo no es el edema, el sello del oxocelismo es la necrosis. Y la E de exudativo. Las lesiones del oxocelismo no son exudativas, no son húmedas y mucho menos son purulentas. Entonces, si nosotros ya encontramos estos datos, pues hay que pensar en cualquier otro diagnóstico diferencial, pero ya no el oxocelismo. Entonces, este artículo completo lo pueden encontrar gratuito y les repito, finalmente es una muy buena ayuda cuando nosotros tenemos que ser diferenciales de lesiones. Y el punto central quizá de esta plática y que me interesa mucho compartir con todos ustedes, pues es justamente algo que yo siempre menciono cuando hablo del oxocelismo. Y es que así como en las primeras diapositivas me he dedicado a decirles que la necrosis es el sello característico del loxocelismo y que es prácticamente imposible que yo hable de un loxocelismo sin necrosis, pues también me gusta dejar en claro, como lo dice esta frase, que así como no todo lo que brilla es oro, tampoco todo lo que tiene necrosis es loxocelismo, porque nos sucede muy frecuentemente. De repente vemos pláticas como estas, nos llega alguna lesión y empezamos a pensar que todo lo que lleva necrosis es diagnóstico de loxocelismos. Y después de que ni siquiera pensábamos en esta patología, ahora hacemos un sobrediagnóstico.
Y pues tampoco se trata de eso, sino de aplicar un buen criterio, una buena observación para poder definir quiénes sí entran en sospecha del oxocelismo y quiénes no. Y estos son algunos casos de pacientes, les decía, que en algún momento fueron enviados con sospecha del oxocelismo y que en realidad pues terminaron siendo diagnósticos completamente diferentes. Este paciente, por ejemplo, bueno, son dos pacientes distintos, la causa final fue la misma, pero en ambos casos, dentro de la historia, dentro del interrogatorio, los dos pacientes mencionaban la presencia de una araña, que habían visto una araña, que habían estado haciendo algún trabajo, alguna actividad en un jardín, que sintieron que algo las había picado, las había mordido y pues que inmediatamente después comenzó a cambiar la piel. En este caso, vean cómo no tenemos una zona de necrosis franca. En realidad, lo que nosotros tenemos es mucho edema. Vemos incluso cómo estas lesiones tienen ya un proceso de liquenificación que nos habla ya de un rascado. Vemos incluso cómo hay cambios en la coloración, vemos cómo los bordes se difuminan y además de esto teníamos una cronicidad. Ya estábamos hablando de más o menos una semana de evolución. En este caso tenía menos días. Veamos cómo aquí habían pasado aproximadamente 3, 4 días y ya se observaban algunas flictenas, incluso había algunas zonas de úlcera, vemos cómo había una base de hematosa. A lo mejor esta podría llegar a confundirse un poco más con loxocelismo, porque al haber pasado ya 3, 4 días, pues obviamente el signo de la bandera francesa ya no lo íbamos a encontrar. Sin embargo, fue el interrogatorio lo que hizo totalmente descartar el loxocelismo. Cuando se les preguntó en ambos casos si se habían untado algo, si se habían aplicado algo, si ya les habían recetado algo, pues ambos pacientes coincidieron en que se habían aplicado ajo. En este caso, únicamente se hizo una aplicación, pero no cubrió la lesión. Aquí, como vemos, sí se aplicó el ajo, pero además la cubrió con gasas. Por eso es que se hizo un proceso muy similar a una quemadura. Entonces, ambos pacientes, después de haber llegado con sospecha del oxocelismo, pues fueron diagnosticados más bien con una dermatitis por contacto por ajo. Este fue otro caso, igual en donde la cronicidad tuvo mucho que ver. Un paciente que igual había estado unos meses previos a cuando me tocó valorarlo en Morelia. Este paciente dijo que después de haber estado en Morelia, regresó con unas lesiones en la pierna, que eran más o menos la mitad de las lesiones que vemos ahorita y que eran muy pruriginosas, ¿ok? Desde ahí comenzamos con otro dato importante. El oxocelismo no genera comezón. Nunca van a encontrar un paciente mordido por una araña loxoceles que les diga que le da comezón. Y en este caso era un dato pivote. El paciente decía que se rascaba como desesperado y justamente al rascarse, pues generaba que estas lesiones crecieran todavía más. Él decía, era como si al momento de que yo me rasco, las lesiones se prenden inmediatamente. Ya se había aplicado cantidad de cosas en la piel, había tenido, por supuesto, su Barmisil y había tenido algunos esquemas de antibiótico con clindamicina y me parece que solamente este, si no mal recuerdo. Finalmente, definitivamente esto no era el oxocelismo. Fue mucho más complicado el llegar al diagnóstico porque al menos yo no había visto lesiones como estas y fue precisamente con el apoyo de dermatología que se encontró que lo que le había causado esto al paciente pues fue un insecto que es algo bastante común por estas zonas de Morelia, Colima, del Paederus, que es igual un artrópodo que genera una irritación. No pica, no muerde, pero el contacto como tal con la piel puede generar esta dermatitis. Entonces, finalmente les decía aquí, la cronicidad es lo que ayuda un poco a diferenciarlo y el que el paciente haya referido prurito es lo que hizo la principal diferencia. Este es el principal diagnóstico diferencial del oxocelismo porque es con lo que más comúnmente se confunde en los hospitales. Ambos se tratan de celulitis, pero es sumamente frecuente que estos pacientes con loxocelismo se confundan con celulitis y viceversa, que celulitis que no responden a algún antibiótico por cualquier otra razón, a lo mejor por alteraciones metabólicas del paciente, por esquemas inadecuados, por el mismo agente, en fin,
se llega a pensar que es loxocelismo. Entonces, la celulitis corresponde al principal diagnóstico diferencial y siempre, insisto, el interrogatorio, el adecuado interrogatorio es lo que nos va a hacer la diferencia. Ahora, no todas las arañas son de importancia toxicológica, ¿ok? También es muy común que de repente lleguen los pacientes refiriendo que los mordió una araña y pues inmediatamente piensan lo peor, ¿no? Les decía, porque como han visto imágenes por Facebook, porque han visto a lo mejor algunos casos cercanos, pues inmediatamente buscan atención porque piensan que ya va a tener loxocelismo, que va a pasar algo similar. En realidad, las arañas de importancia toxicológica, pues son por supuesto esta, la violinista, la famosa viuda negra, que generó un cuadro completamente distinto, pero más allá de ellas, el resto de las arañas no van a generar un cuadro clínico relevante. Puede haber, sí, alguna respuesta inflamatoria, puede haber incluso alguna respuesta alérgica. Si no se trata adecuadamente, podemos tener una sobreinfección bacteriana, pero de inicio, la mordedura de alguna otra araña tampoco es de importancia médica. Y este es otro caso, igual relativamente reciente, en donde el paciente es jardinero. Él igual dentro del interrogatorio había comentado que al estar sembrando un rosal había visto varias arañas. No le había sido posible identificar realmente las arañas, pero pues sí comenzó a presentar una lesión en el dedo. Él decía que era como una roncha, como cuando un mosco te pica, pero que poco a poco fue creciendo, se fue hundiendo del centro, comenzó a hincharse el resto del dedo hasta tenerlo así. Este paciente básicamente llegó a ortopedia para que se hiciera ya una debridación y el diagnóstico de envío pues era del loxocelismo. Cuando se revalora al paciente y vuelvo a insistir, el interrogatorio a veces incluso muy dirigido es lo que nos da la clave. El paciente comenta que había recibido por parte de su médico la indicación de ponerse Alcanfor, este medicamento que es sulfato de zinc, el Dalidol. Si alguno de ustedes lo ha utilizado, lo ha indicado, son unos sobres. Cada sobre se vacía en 1 litro de agua, se moja un paño y con este paño eh, se dan pequeños toques o se aplica sobre la lesión. Este paciente lo que hizo fue espolvorear el contenido del sobre la lesión y pues lo que provocó fue una dermatitis. De ahí que se presentara con esto similar a una necrosis y que finalmente fue lo que hizo que se pensara en loxocelismo. Como vieron la necrosis, la historia de la araña, el jardinero, pues parecía como que todo coincidía. Entonces tampoco fue un loxocelismo, fue una dermatitis por el alcanfor, sí se hizo una debridación de la lesión, pero el diagnóstico y el pronóstico es completamente distinto, ya que decía haberse tratado, por ejemplo, de un loxocelismo, pues el paciente habría llegado incluso también todavía en el momento oportuno para aplicación de un faboterapia. Otros cuadros que también llegan a confundirse, pero que es justamente el interrogatorio y la cronicidad lo que da la diferencia, son otro tipo de úlceras cutáneas. Esta fue otra paciente que también de manera inicial se llegó a pensar en el diagnóstico del oxocelismo. Esta paciente llevaba ya más de 15 días con esta úlcera, una úlcera que además no tenía características o no había algún dato que nos hiciera sospechar de un proceso bacteriano. La paciente pues había comentado cuando se le hizo sobre todo también un interrogatorio más dirigido, pues que sí había visto algunas arañas dentro de casa y por eso se manejó esa sospecha diagnóstica. La realidad es que no coincidía en cuanto a tiempos, no coincidía en cuanto a evolución, aunque podría pensarse por el centro necrótico, a lo mejor por el edema que la rodeaba, pues todos los demás detalles obtenidos al interrogatorio no apoyaban esto. Al final se hizo una toma de biopsia y pues esta paciente más bien tuvo un diagnóstico de artritis reumatoide. Y este caso es también reciente, fue durante la pandemia y me gusta siempre ponerlo en esta plática porque a veces pareciera que, les digo, vemos como un tema y de repente inmediatamente todos los pacientes que nos empiezan a llegar y que cumplen con algunos datos de ese cuadro, queremos pues hacerlos encajar en ese diagnóstico. Aquí en este caso, pues se trató de un paciente que presentó fiebre. Presenta fiebre, va al hospital de zona
y menciona que su fiebre había comenzado desde que él estuvo trabajando en el jardín y que además había visto la presencia ahí de algunas arañas en su jardín. Entonces, que él pensaba que esa lesión que tenía y que les mostró a los médicos que lo valoraron, pues que tenía relación a esa araña. Y aquí fue quizá como un juego de asociaciones en donde pensaron lesión, araña, fiebre, e inmediatamente entró con diagnóstico del loxocelismo también. Se empezó a buscar incluso el favoterápico, la manera de conseguirlo para aplicarlo, hasta que finalmente se revalora el caso. Se ve nuevamente al paciente, se le hace un adecuado interrogatorio y si ustedes observan, pues realmente esta lesión pues no corresponde a 2, 3 días de una mordedura de loxoceles. Si ustedes lo comparan con las lesiones que les he presentado previamente, pues realmente tendría que observarse al menos el signo de la bandera francesa, quizá algo un poco modificada, pero tendría que haber más necrosis, no únicamente esta lesión que incluso de cierta forma pudiera parecer insignificante. Sí tenía fiebre el paciente, pero pues no solo el oxocelismo produce fiebre. Estoy segura que ustedes tienen en mente ahorita por lo menos más de 15 causas que pudieran producir fiebre. Al final lo que este paciente tuvo pues fue COVID. Les decía, esto fue además durante el tiempo de la pandemia. Raro que no se le haya diagnosticado COVID cuando además creo que en ese momento nuestra mente siempre pensaba en primer lugar en COVID. Se le hizo su radiografía y pues al final el diagnóstico fue completamente distinto o algo que tuviera que ver con una mordedura con araña. Pero ¿por qué poner esto? La idea de poner estas lesiones, la idea de poner estos diferenciales es que tengamos conciencia de la importancia de la clínica y de la importancia de encontrar datos que apoyen mi diagnóstico. El oxocelismo es un cuadro que si se trata oportunamente no va a dejar mayor secuela o no va a tener mayor complicación para el paciente, pero que mientras más tarde yo hacer en un diagnóstico oportuno, pues seguramente las consecuencias para el paciente serán mucho mayores. Entonces siempre es importante saber que de nuestro correcto diagnóstico dependen muchas cosas. Y diagnosticar el oxocelismo no siempre es tan sencillo. Incluso a veces para los que tenemos un poquito más de experiencia en el tema, llega a ser difícil. A veces de repente nos llegamos a preguntar entre colegas, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué opinas? Porque, insisto, no es tan sencillo decirle a alguien, necesitas comprar un foboterápico, o decirle a alguien, no pasa nada, sigue con el antibiótico, y que resulte que no funciona después del paso de más tiempo. Entonces, estos diagnósticos, les digo, finalmente es bueno saber que tenemos a alguien más que nos pueda apoyar en el diagnóstico. Si tenemos dudas en cuanto al diagnóstico de las lesiones, enviarlo con alguien más. Y sobre todo, hacer mucho énfasis en que es importante un buen interrogatorio. Básicamente, de todos los casos que les mencioné, el interrogatorio correcto es lo que hace la diferencia para poder dar o no un diagnóstico correcto. Y como les decía al inicio de la plática, el tratamiento puede ser hasta cierto punto lo más sencillo porque es un tratamiento único. Si yo tengo loxocelismo, lo único que le va a servir a mi paciente es administrarle un faboterápico. No hay más. No sirven los antibióticos, por supuesto que no sirve un manejo quirúrgico si no se hace en el momento y con la indicación correcta. Lo único que sirve es el faboterápico. Y hay distintos tipos de fagoterápicos, tanto para mordedura de violinista como mordedura de viuda negra, para picadura de alacrán, para mordedura de serpientes. En el caso de la violinista, el fagoterápico se llama Reclusmin, ese es un nombre comercial. Y este fagoterápico es un polivalente antiloxoceles que ha sido modificado por digestión enzimática, que además es libre de albúmina, con lo cual se disminuye el riesgo de reacciones adversas y que tiene la capacidad de neutralizar la necrotoxina del Oxoceles reclusa, del Oxoceles laeta y del Oxoceles bonetti, por lo cual es perfectamente útil para nuestra población. Estos fagoterápicos muchas veces se tienen en los hospitales, otras veces hay que hacer la compra directa y se van a aplicar según el tipo del oxocelismo que tengamos. Les decía, tenemos sistémico y dermonecrótico. En el caso del adulto, si tenemos un dermonecrótico, muchas veces con la aplicación de un solo frasco es más que suficiente para neutralizar el veneno de la araña, que separe ese proceso de destrucción, de necrosis que está sufriendo la piel y que con eso pues terminemos con la evolución del cuadro. Si hablamos ya de un paciente con datos en relación a un loxocelismo sistémico,
pues lo que se sugiere es la aplicación de 2 frascos. Y aunque a lo mejor lo nuestro no son como tal los niños, pues siempre es importante saber que en el caso de los niños el tratamiento es exactamente el mismo, pero siempre se sugiere al inicio de la dosis duplicarla. Y esto es por la superficie corporal del niño, que suele ser mucho menor. Estos frascos vienen ya como tal acompañados de una solución para hacer la dilución, o podremos nosotros mezclar el preparado en solución salina y lo podemos administrar ya sea en bolo o a lo largo de 30, 60 minutos, dependiendo de cuántos frascos vamos a utilizar y dependiendo también de la gravedad del paciente. El resultado o la evolución de los pacientes, pues para alguno de ustedes que ya haya utilizado fagoterápicos, seguramente recordará que es bastante buena. Los pacientes responden, la lesión es como si nosotros pusiéramos una pausa de la lesión y en los primeros 30, 60 minutos el paciente está como si nada le hubiera pasado. Por eso les digo que el fagoterápico es el mejor y el único tratamiento, pero siempre debe de darse de manera correcta y de manera oportuna. A diferencia de lo que sucede con fagoterápicos, como en el caso de picadura de alacrán, no siempre se tiene en UMFs o en hospitales generales de zona por tema de costos. Es el fagoterápico más costoso de los que produce este laboratorio y esto es por la dificultad de su producción. El costo aproximado del frasco está entre 15 y 18,000 pesos. Y esto también me parece importante mencionarlo porque cuando nosotros vemos pacientes, no solo a nivel institución, sino incluso también a nivel particular, pues esto también de repente es determinante. Decirle a un paciente que requiere de un tratamiento que vale 18,000 pesos y que resulte que no le va a dar ningún beneficio, pues no es sencillo. O por el contrario, hacerle o la petición o solicitarle a un paciente que desembolse 18,000 pesos sin tener la seguridad de que le va a funcionar, pues tampoco es algo que nos va a hacer quedar bien ante el paciente, ¿no? Entonces, siempre el tema de costos, pues sí llega a ser un limitante, incluso a nivel institución, porque finalmente se tienen que hacer las compras. Entonces, de repente, como que no justificar correctamente un diagnóstico para una compra de este estilo, pues también llega a ser problemático. Ahora les decía que al estar libre de albúmina, el riesgo de reacciones adversas es mucho menor, pero las que se han llegado a reportar o las que incluso el mismo laboratorio comenta son las de hipersensibilidad tipo 1, mediadas por inmunoglobulina E, que sobre todo exantema, urticaria, bronquito, broncoespasmo, o de tipo 3, que se pueden llegar a producir hasta 15 días después de que se aplicó el fagoterápico y que son generalmente urticaria y artralgias. Les repito, esto en una proporción muy insignificante y pues bueno, al final en aquellos pacientes en los que se presenta, pues todo esto puede ser también tratable. Ahora, este antídoto es mucho más eficaz en las primeras 24 horas. Si recordamos, les decía que la lesión, la placa libeloide, se aprecia mucho mejor en las primeras 12 a 24 horas. Por lo tanto, pues es el tiempo ideal para que yo dé el fagoterápico y evite una lesión mucho más grande y mucho más destructiva. Pero se ha visto que incluso aplicarlo hasta 7 días después de la mordedura todavía le ofrece un beneficio a ese paciente para evitar que continúe con la progresión de la lesión. Estos son otros ejemplos de pacientes con loxocelismo, también dermonecrótico. Vean, esta lesión tenía 72 horas de evolución. Vemos cómo ya hay una zona de ulceración, o sea, sí vemos la necrosis, pero ya no vemos únicamente una escara, sino vemos cómo ya comienza a ulcerarse. Se observa la zona de isquemia y se observa perfectamente la zona de necrosis, además del edema como tal en todo el dorso de la mano. A este paciente se le aplicó un frasco de fagoterápico y vemos la evolución de los días, cómo se delimita, disminuye el edema. La zona necrótica que veíamos al inicio, pues es justamente la zona que muere, la zona que se pierde y que va a requerir de un proceso de curación, pero que afortunadamente pues no es una zona tan extensa o que comprometa aún más la funcionalidad de la mano. Este es otro ejemplo. En este caso se trata de un pediátrico, pero igual se los presento porque fue un poco más complicado hacer el diagnóstico. Si ustedes observan, se parece un poco a los primeros casos que les presenté del oxocelismo dermonecrótico, en donde también la lesión se presenta en la punta del dedo. Se observa un
poco de edema, la necrosis no es tan franca. En este video podemos tratar de observarlo un poco mejor. Vean cómo aquí se observa un poco mejor la diferencia en cuanto a necrosis y edema. Y bueno, aquí es importante recalcar que además no había dolor, o sea, el niño sí estaba un poquito más irritable, pero no quizá en la dimensión que se esperaría con este tipo de lesiones. Al final, pues el diagnóstico también fue del oxocelismo. Y una pregunta que a veces también suele surgir en estas pláticas, sobre todo, insisto, por el tema del favoterápico, que no es barato y que incluso hubo una temporada donde no se contaba con el favoterápico, se dejó de producir, y es sobre, ¿puedo utilizar un favoterápico que ha caducado? Pues bueno, esta es la representación gráfica de un caso que respondió bastante bien a una dosis subóptima de fagoterápico porque no se tenían frascos y que además ya habían pasado unos meses de su caducidad. Este es un caso de un colega internista también, al que le subieron este paciente a piso de medicina interna con diagnóstico de celulitis. Él la revisa, hace su interrogatorio, ve los esquemas de antibiótico que ya había tenido y pues que realmente la respuesta no es la mejor o al menos la esperada para todo el proceso que ya llevaba este paciente. Entonces me comenta el caso, me dice, a mí me parece más a un loxocelismo, vemos cómo efectivamente había una necrosis, había una isquemia, había edema, había lesiones satélite. Les repito, no había favoterápico en ese momento, solamente tenían un frasco ya caducado. Se aplica ese frasco y vean cómo 24 horas posteriores a la aplicación del favoterápico, la lesión comienza a tener una respuesta que no había tenido con días de antibiótico. Entonces, se considera una respuesta favorable. Son seguros, digo, obviamente, por temas de seguridad, de calidad, pues tampoco es como que el laboratorio les pueda decir, utiliza los fagoterápicos caducados, pero en situaciones como estas, en donde no había otra cosa más que ofrecerle al paciente, totalmente el beneficio supera al riesgo. Otras opciones de tratamiento y que se llegaron a utilizar más, sobre todo en esta temporada en donde, les repito, no había fagoterápico, pues fue la dapsona. Volvemos un poco a la forma en la que actúa el veneno, a lo que comentábamos de la activación del complemento, y pues finalmente la dapsona, actuando en esta vasculitis, llegó a ofrecer cierta ventaja en el manejo, se reservaba únicamente para casos del oxocelismo dermonecrótico, tuvo respuesta positiva parcial. Lamentablemente, por el tiempo que se tenía que utilizar, muchos de estos pacientes presentaron el principal efecto adverso de la dapsona, que es la methemoglobinemia, y por eso es que se tuvo que suspender. Otras opciones ha sido utilizar los parches de glicerina, se ha incluso valorado el uso de la cámara hiperbárica, la respuesta también ha sido positiva parcial, aún sin tener el grado para poder recomendarlo y mucho menos en cuanto a o que sea equiparable a la respuesta con fagoterápico, y pues también igual se limita únicamente al oxocelismo dermonecrótico. En el caso del sistémico, pues es difícil que encontremos algún beneficio. Y así como es muy importante, pues saber qué hacer, también es muy importante saber el qué no hacer. Y entre las medidas que se desaconsejan por completo en la actualidad son, en primer lugar, la aplicación de hielo. Hay todavía bibliografía ya un poquito antigua que menciona la aplicación de hielo sobre la zona de lesión para poder favorecer la cicatrización de la lesión. Si nosotros regresamos a las primeras diapositivas en donde hablamos de la necrosis, en donde hablamos de la esfingomiyelinasa D y de la isquemia, pues entonces podremos entender cómo es que el hielo y provocar más isquemia en la lesión no va a generar ningún beneficio, por el contrario. Tampoco se recomienda ya el uso de esteroides. Hasta hace algunos años todavía había muchos médicos que daban dosis altas de esteroides, incluso a veces hasta parecía como pulsos para pacientes lúpicos. No solamente no ayuda, sino que se ha visto que puede favorecer además la infección bacteriana, retraso en la cicatrización y pues que el efecto es deleterio. Entonces también se desaconseja ya. No se recomienda antibiótico profiláctico. El antibiótico se debe de utilizar
únicamente si yo tengo ya la sospecha de algún proceso bacteriano agregado. De lo contrario, no tiene una justificación. Y tampoco se recomiendan las fasiotomías, las debridaciones o los aseos quirúrgicos, sobre todo si yo no le he dado flavoterápico al paciente. De esta forma, yo únicamente favorecería mayor destrucción de la zona afectada. Sí, se requieren a los cirujanos, por supuesto. El papel de cirugía plástica es muy importante, pero una vez que yo ya di el manejo con el fagoterápico, una vez que yo ya limité la presencia del veneno de la araña y que ya se trata de reconstruir de un proceso de cicatrización, pues totalmente es un área en la que los quirúrgicos nos apoyan mucho, pero en los primeros momentos, en la primera etapa, es totalmente desaconsejado. Y pues bueno, finalmente les presento este artículo que escribimos el Servicio de Medicina Interna de la Raza. Ya tiene algunos años el artículo, es de 2017, pero es un análisis descriptivo, un análisis de los pacientes que hemos tenido en el hospital hasta ese momento, el tipo de loxocelismo, el manejo que se les dio, las características de estos pacientes, hablar un poco sobre la experiencia de la clínica de heridas de este hospital. Y bueno, si ustedes gustan consultarlo en la revista de Medicina Interna, pues también van a encontrar un poco más de información al respecto de este tema. De igual forma, hay una aplicación para celular, que es la de la red toxicológica, en donde ustedes pueden encontrar más información al respecto, no solo de araña violinista, sino de todo tipo de araña de importancia toxicológica, de alacranes, de serpientes. Pueden encontrar información sobre dónde encontrar fagoterápicos, porque de repente eso también es un tema importante. Sé que tengo que darle, pero no sé dónde lo puedo conseguir. Y donde además los pone en contacto con los expertos en toxicología más cercanos al área donde trabajen. ¿Cómo les va a los pacientes con loxocelismo? En el caso del loxocelismo dermonecrótico, la pérdida de funcionalidad va a ir mucho en relación al momento en el que se haga el diagnóstico y al tratamiento en cuanto a lo oportuno que sea. En el caso del loxocelismo sistémico, los pacientes tienen un pronóstico más comprometido, sobre todo ante la presencia de insuficiencia renal aguda y de coagulación intravascular diseminada. Pero de la misma manera, pues el pronóstico va a depender de las intervenciones oportunas que se realicen. Siempre es importante considerar que un manejo adecuado se va a retrasar si el médico no está familiarizado con este síndrome. De ahí la importancia, creo, de que todos sepamos al menos cómo identificar un loxocelismo y qué es lo que le puedo ofrecer al paciente siempre de manera oportuna. Pues les agradezco muchísimo su atención, agradezco su invitación. Les dejo mis datos de contacto ante cualquier duda al respecto, ya sea de esta mordedura o cualquier otra, o cualquier tema toxicológico. Y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues agradecerle de una manera muy, muy especial, por su excelente plática, doctora. La verdad es que muy, muy, ilustrativa y bueno, la verdad es que siempre hemos sabido todos los internistas que esta situación es un reto diagnóstico. Ya cuando tiene sistémico, pues nos cuesta un poco menos de trabajo sospecharlo, pero cuando llegan con ciertas cuestiones de piel, pues está difícil a veces tener la opción de poder hacer el diagnóstico a veces de manera oportuna, ¿no? Que eso es algo también que es muy problemático en los diferentes servicios. Y bueno, tenemos algunas preguntas, doctora. Una de ellas, la doctora María Gabriela Cervantes, nos pregunta que usted, ¿qué estudios sugiere básicos a realizar en un paciente con sospechas de loxocelismo en un servicio de urgencias para poder evaluar la gravedad y la repercusión sistémica de la mordedura? Claro. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, doctora Gaby. Efectivamente, son temas que de repente creemos que no nos van a tocar ver, pero cuando los tenemos enfrente es cuando encontramos ahí el dilema, ¿no? Bueno, contestando a la pregunta de la doctora Cervantes, cuando nosotros sospechamos que el paciente ya cursa con un loxocelismo sistémico, las primeras alteraciones las vamos a encontrar en cuanto a tiempos de coagulación, en cuanto a la función renal y la función pulmonar. Entonces, una batería básica donde podamos ver una biometría donde seguramente habrá una leucocitosis,
pedir pues una química sanguínea para valorar cómo está la creatinina, cómo está el BUN, si nuestro riñón ya está afectado, los electrolitos séricos, unos tiempos de coagulación, porque si ya encontramos una prolongación, un INR alterado, también ya tendríamos ahí algo, y una gasometría, porque, insisto, los 3 puntos claves ya cuando hablamos de dermonecrótico es coagulación, función renal, función pulmonar. Es ahí donde nos va a atacar ya la función sistémica del oxocelismo. Muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta que tenemos es si usted conoce algo acerca de la utilidad de la colchicina. Sí, hubo un tiempo en el que se utilizó, les decía en la plática, que durante algunos años, por los problemas de la producción del favoterápico, se dejó de producir. Entonces, Dapsona era el tratamiento, pues, de elección ante la falta de favoterápicos. Se probó, se hicieron incluso algunos estudios con colchicina, basándonos en el mismo funcionamiento o utilidad que tienen en algunas vasculitis. Llega a funcionar en el caso del dermonecrótico. No se compara evidentemente la eficacia con el favoterápico. Actualmente que ya hay favoterápico ha quedado completamente en desuso, pero si en algún momento volviera a haber escasez de este favoterápico, si es dermonecrótico puede llegar a servir. Si es sistémico, definitivamente ahí sí no tiene utilidad. Ok, muchas gracias. Bueno, también por otro lado, algunos pacientes que llegan con ya daño renal, se ha establecido la posibilidad de que a través de diálisis también se pudiera ayudar a modificar la extensión del veneno, ¿no? Y bueno, ya hay varios artículos que dicen que no, entonces comentan que si usted recomienda la diálisis en estos pacientes. Como tal, para deshacernos del veneno o acelerar la eliminación del veneno, no funciona. La diálisis, por supuesto, se llegará a utilizar si el paciente ya está en una franca insuficiencia renal, pero ahí es más bien como parte del manejo de soporte de la falla, o sea, como cualquier otro paciente que ya hace una falla renal, que no responde y que tiene que entrar al tratamiento de sustitución, lo mismo en el oxocelismo. Pero hablando como un efecto directo de la diálisis sobre el veneno, ahí sí no hay una relación. De acuerdo. Doctora Morachel, también nos pregunta la doctora Rosalía García que qué tan frecuente es que se complique con una fascitis necrotizante. Raro. La realidad es que es muy raro que esto suceda. A veces, no solo en arañas, pasa más con serpientes. El edema llega a ser bastante importante, la hemorragia a nivel local es bastante importante y lo llegamos a confundir con la fascitis o con alguna otra complicación local. Pero hablando de tóxico, de los venenos, es muy raro que se complique de esta manera o que sea parte de la evolución. Eh, Dice que bueno, usted ya nos comentó durante la plática, pero si le pueden dar referencia para poder conseguir el flagoterápico, ¿no? Porque, bueno, doctora, usted recordará que cuántas veces le hablamos de Mancera, de Centro Médico, para que fuera, por favor, a ver a nuestras lesiones y que nos ayudara a conseguir medicamento para poderle dar tratamiento, porque, como bien dice usted, fue no solo el reto hacer el diagnóstico, sino conseguir el medicamento y bueno, gracias a que ahora el laboratorio lo está fabricando, tenemos un poquito más de acceso. Pero el doctor Jorge Manuel Negrete nos dice que si por favor le podría dar los datos para poder localizar el flauterápico. Sí, el favoterápico va a depender mucho de la región en donde se encuentre el doctor. Generalmente nos acercamos a los representantes de Silanes, que son los que venden este favoterápico. Entonces, cualquier representante de Silanes, aunque a lo mejor el favoterápico no sea su línea, es quien nos ayuda o quienes nos pasan el dato de en qué farmacia encontramos los favoterápicos, o si es a nivel institución. Muchas veces ellos ya tienen el contacto con el departamento de compras para poder hacer la compra directa. Entonces ahí lo que yo le recomendaría al doctor es que ubique a su representante de Silanes más cercano para que tenga el dato. Doctora, pues le agradecemos muchísimo. Todavía hay muchas felicitaciones, una gran Gracias. cantidad de asistentes, 694, que incluyen gente de toda la República Mexicana, incluso tenemos gente del área de Centro y Suramérica. Entonces, la verdad es que
un súper tema para iniciar nosotros como mesa directiva y le agradecemos muchísimo su presentación. Y bueno, que queremos, yo le voy mandando las preguntas que vayan llegando para continuar con esta retroalimentación y le voy a robar unos minutitos porque queremos darle la palabra a nuestro presidente, el doctor Faustino Morales, quien nos va a dar unas palabras de año nuevo, de inicio de la sesión de la mesa directiva. Doctor Faustino. Gracias, gracias doctora Gabriela, gracias doctora Leslie, excelente ponencia, realmente muy interesante el tema y poco abordado, prácticamente hasta en los programas académicos de medicina interna no aparece prácticamente nada de toxicología, solamente en algunas universidades, pero muy interesante y muy clínico todo lo que se tiene que hacer, prácticamente es la clínica la que lleva la batuta en estos diagnósticos y muy interesante su plática y muy didáctica realmente, gracias por su participación con el Colegio de Medicina Interna, agradecidos por su disposición para fomentar estos temas tan interesantes en la comunidad médica, porque no solo médicos internistas se ingresan aquí, hay muchos médicos de primer contacto que acuden a nuestras sesiones por lo diverso de los temas que se utilizan y lo útil que son para el primer contacto. Agradeciéndole su participación, doctora. Y bueno, No, al realmente contrario, doctor. es un año que inicia, un año académico que inicia, realmente es el año 50 de nuestro colegio y estamos felices de iniciar de manera contundente con este tema y con el tema que nos hizo el favor de dar la doctora Leslie. El año 50 de nuestro colegio y estamos felices. Entonces, es para mí grato que toda la comunidad de médicos internistas estén unidos, participando activamente en los eventos académicos. Tratamos de dar la mejor calidad posible para ir elevando día a día la calidad de nuestros eventos. Son muchos eventos que nos esperan este año, son 12 meses de intensa actividad académica, social, para ir consolidando cada uno de los proyectos que tenemos. Vamos avanzando gradualmente. Agradezco también a la mesa directiva el trabajo tan intenso que han tenido en todos estos días que nos preceden a esta de las primeras sesiones de este año. Y desear a todos un feliz año nuevo, que se consoliden todos sus proyectos. Sé que hay muchos que se dedican a la investigación, a la educación, al asistencialismo, y muchos tienen grandes proyectos que muy seguramente espero en Dios que se consoliden y que este barco lo podamos llevar con éxito hasta el próximo año, teniendo de todo en este año. Claro que tenemos nuestro curso de la mujer en la medicina interna, el curso de las asociaciones amigas del CEMIN, el curso internacional de medicina interna y nuestro evento magno, que es el Congreso Nacional de Medicina Interna en noviembre. Son muchos eventos y las sesiones mensuales que realmente vamos a ir variando los temas. La doctora Karina y toda la mesa directiva, la doctora Carla Rojas, van a ser las encargadas de ir coordinando esto junto con la mesa directiva, que estamos dispuestos a participar cuando nos sea requerido. Agradecerle a todos los que están detrás de toda esta transmisión. Es mucha gente de transmisión, de redes, la gente del colegio y todos los de la mesa directiva, el esfuerzo que hacen para mantener la calidad de nuestros eventos. No resta más que desearles feliz año nuevo y que se la pasen muy bien con toda su familia el resto del año, con salud, bienestar y prosperidad. Gracias, y gracias a todos los que estuvieron participando con nosotros. Doctora Gabriela. Pues igualmente desearles un excelente año, sobre todo salud, y pues no nos pierdan de vista, esta es la que inicia, pero así vamos a continuar todo el año. Doctora, le agradecemos muchísimo todo su compromiso que ha tenido, no solo aquí con nosotros ahora, sino siempre con el instituto, ¿no? Que hemos estado en esto, y pues esperamos volverla a invitar porque tengo muchas felicitaciones. Todo mundo me pone que su ponencia ha sido excelente y que la quieren volver a ver en una plática en el curso internacional o en el congreso. Entonces, dese por invitada, que pronto la vamos a volver a contactar para poder repetir esto y que nos vuelva a dar esos tips tan importantes cuando tenemos la sospecha de qué carambas le picó al paciente o qué es lo que tiene en la piel, ¿no?
Claro que sí, doctora. Para mí será un gusto. Muchísimas gracias. Doctor Faustino, pues muchísimas gracias por todo y que tenga una excelente noche a todos. Y pues nos despedimos. Gracias. Hasta luego. Oh, buenas noches.